El Imperio Otomano, un estado condenado o una gran potencia mal entendida. El Imperio Otomano es una de las civilizaciones más misteriosas y subestimadas de la historia. Duró más tiempo que los imperios británico y español, pero a menudo se le percibe como un estado débil y condenado. ¿Es realmente así o hemos sido víctimas de estereotipos históricos? Si te interesa profundizar en estos matices históricos, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás análisis profundos, datos curiosos y giros inesperados. Ahora, comencemos. En los próximos minutos descubrirás la repetición de la toma de Constantinopla al revés, la derrota más humillante de la Entente, y la historia de cómo incluso la Turquía moderna podría no haber existido si una sola reunión en Suiza hubiese sido diferente. Ponte cómodo, y no perderemos tiempo. Ya hemos discutido las causas y la cronología de la caída del Imperio Otomano en vídeos anteriores, los cuales puedes encontrar en los enlaces de la descripción. Ahora nos trasladamos directamente al año 1914. No es un secreto que la Primera Guerra Mundial fue el evento que selló la suerte del Imperio Otomano. Los libros de historia más tarde dirán que el destino de los otomanos estaba sellado, eran atrasados, y así por el estilo. Pero este es un clásico ejemplo de la historia escrita por los vencedores. Es fácil hablar de la irreversibilidad de la catástrofe con cara de sabio. ¿Pero realmente olía a desastre en 1914? A simple vista, sí, bastante. En 1829, Georgia y parte de Armenia fueron arrebatadas por el Imperio ruso. En 1830, con la ayuda del Imperio ruso, Grecia consiguió su independencia. En 1878, después de una nueva guerra perdida contra Rusia, el Imperio Otomano perdió Rumanía, Serbia y Bulgaria. En 1881, Túnez y Fez se separaron, y al año siguiente, Egipto. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano estaba completamente encerrado en Oriente Medio. Parece sombrío, ¿verdad? Sin embargo, el imperio aún controlaba 700,000 kilómetros cuadrados de territorio. Eso es como Alemania, Francia e Italia juntas, con Grecia como un extra. Económicamente, si comparamos con los precios de 1990, el PIB del Imperio Otomano era de $100 por persona, el doble que en India, Egipto o Irán. Europa, por supuesto, estaba más avanzada. Pero en el Imperio ruso, el PIB era de $400 por persona. La diferencia, como puedes ver, no era tan catastrófica. En resumen, el Imperio Otomano había perdido su estatus de superpotencia mundial, pero seguía siendo una potencia regional, ya que en el Medio Oriente no tenía rival. La historia está llena de ejemplos de naciones que han logrado recuperarse de condiciones mucho peores. Por ejemplo, Bizancio, que fue destruida 5 veces, pero siempre se levantaba. O el propio Imperio Otomano, sí, también. Porque en el siglo XV, los otomanos también estuvieron al borde del colapso. Apenas 100 años después de su fundación, en 1402, el Imperio Otomano perdió estrepitosamente una guerra contra los timúridas de Tamerlán. La derrota culminó en la batalla de Angora, tras la cual el Imperio Otomano perdió toda Asia Menor y los Balcanes, y se fragmentó durante 11 años. Si no se hubiera reorganizado, también los libros de historia hablarían de su inevitable colapso. Pero se reorganizó, y se hizo más fuerte que nunca. Al igual que China, que al final del siglo XIX y principios del siglo XX fue casi una copia del Imperio Otomano. También era una semicolonia de los imperialistas europeos, y de alguna manera logró salir adelante. Entonces, ¿qué necesitaban los otomanos hacer en 1914 para sobrevivir? Al menos, no unirse a la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania. Esto se menciona raramente, pero el Imperio Otomano no quería participar en la guerra en absoluto, principalmente porque el año anterior había perdido ante la Liga Balcánica, y un año antes, ante Italia. Perder contra un país que a su vez había perdido contra Etiopía. Eso sí que es un logro. La mayoría de la población del Imperio Otomano comprendía la desventaja de entrar en la guerra mundial. El embajador turco en Rusia, Fahrettin Bey, por ejemplo, advertía que los pueblos musulmanes del Imperio ruso no apoyarían a Turquía, sino que más bien irían contra ella.
Por su parte, la Entente se había hecho famosa en todo el mundo por defender al Imperio Otomano contra Rusia en la Guerra de Crimea. Claro que no lo hicieron por pura bondad. El Imperio Británico había tomado Egipto. Y aquí radica la discordia. Los otomanos intentaron negociar con la Entente en 1913 y 1914, pero en ningún momento la Entente aceptó garantizar la integridad del Imperio Otomano después de la guerra. Por otro lado, Alemania, buscando un aliado, ayudó activamente a los otomanos durante todo el final del siglo XIX. Prácticamente todo el cuerpo de oficiales del Imperio Otomano fue entrenado por alemanes. Sin embargo, los líderes otomanos aún comprendían que Alemania también los estaba utilizando como una fuerza auxiliar. Así que los otomanos se encontraron ante la disyuntiva de dos malas opciones. Aquí es donde entran los diplomáticos, que son altamente remunerados por su habilidad para maniobrar en situaciones complejas. Pero el Imperio Otomano no tuvo suerte en este terreno. El ministro de guerra Enver Pasha y los tres líderes jóvenes turcos apostaron por Alemania, y con esto se lanzaron directamente a una primera guerra mundial que ya estaba perdida, además de crear caos dentro del país. Sin embargo, no debemos subestimar al Imperio Otomano. En 1918, tras la salida del Imperio Ruso de la guerra, el Imperio Otomano recuperó sus posiciones prebélicas en tan solo 6 semanas. Y el fracaso del desembarco de la Entente en Estambul en 1915 pasará a la historia como un ejemplo de subestimación del enemigo, que costó a Gran Bretaña más de 300.000 bajas. Además, la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial no fue culpa de sus fuerzas armadas. De hecho, las fuerzas otomanas se mantenían en las posiciones que ya tenían antes de la guerra o en las conquistadas. Fueron las derrotas sufridas por los aliados las que acabaron con los otomanos. Los Balcanes pasaron a la Entente, el camino de Alemania fue bloqueado, y Alemania misma ya comenzaba a buscar una paz separada. Así que el Imperio Otomano también comenzó a buscar una salida, lo que significó la completa destrucción de su soberanía. De tal modo que las potencias de la Entente llegaron a considerar la posibilidad de que no quedara ningún estado con raíces en el Imperio Otomano. En el papel, el Estado aún existía, pero para 1920 los otomanos ya habían perdido el control de todos los rincones del imperio, incluido Constantinopla. Todo el país estaba ocupado por las fuerzas de la Entente, que planeaban usar los territorios para una intervención en el joven Estado soviético. Esta historia merece un vídeo propio. Y en cuanto al Imperio Otomano, su destino parecía estar sellado por el Tratado de Sèvres. Si piensas que el Tratado de Versalles para Alemania fue severo, prepárate para sorprenderte. Según el tratado, todo el oeste del Imperio Otomano pasaba a Grecia, Constantinopla quedaba bajo administración internacional, y Kurdistán y otras regiones se convertirían en estados independientes. Y la cereza del pastel, 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio pasaban a estar bajo control de Francia y Gran Bretaña. ¿Y dónde quedaba el Imperio Otomano, Turquía o cualquier estado sucesor? Bueno, en ninguna parte. El sultán estaba en un pequeño pueblo firmando papeles de las administraciones coloniales. Y así terminó todo. No es difícil imaginar cómo reaccionó el pueblo otomano ante este tratado. Irónicamente, la situación recordaba el colapso de Bizancio, que también terminó con un pequeño fragmento de tierra. Al igual que en el caso de Alemania, la Entente se pasó de la raya. Literalmente desintegró el Estado, olvidando que dentro del Imperio Otomano existía un núcleo nacional, los turcos. Y fueron ellos, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal, quienes tomaron el control. Rechazaron el Tratado de Sèvres y, en lugar de eso, en el verano de 1919, Kemal formó el primer gobierno turco, uniendo a los luchadores por la independencia y comenzando la guerra contra la Entente, que pasó a ser conocida como la Guerra de Independencia de Turquía. La Entente respondió rápidamente, reforzando su ocupación en Constantinopla y cerrando los estrechos. Sin embargo, Kemal encontró un aliado inesperado pero lógico, la URSS, a la que inmediatamente envió una invitación para establecer relaciones diplomáticas y luchar juntas contra el imperialismo. En 1920, Turquía recibió una corriente de oro y municiones de los bolcheviques. Más de la mitad de las balas disparadas por los luchadores turcos por la independencia eran de fabricación soviética. Además, los submarinos soviéticos actuaban como exploradores y mensajeros de mensajes clave. Mustafa Kemal, por su parte, se enfrentaba principalmente a los griegos y franceses.
Ellos eran el núcleo de la Entente, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos se encargaban de patrullar y suministrar municiones. El 23 de agosto de 1921 se libró la batalla decisiva por Ankara, donde el ejército griego en avance se enfrentó a los turcos en defensa. Eran el doble de los turcos, y en aviones, los griegos tenían una ventaja 10 veces mayor. Sin embargo, tras un mes de combates, el ejército griego comenzó a retroceder, y el 26 de agosto de 1922 comenzó lo que se conoció como la Gran Ofensiva Turca, una de las fechas más importantes en la historia de Turquía. Para septiembre, la parte continental del país estaba completamente liberada, y el 11 de octubre se firmó un armisticio. Poco después, también se firmó un armisticio con Francia, que se aferraba a su zona de control en Siria hasta el último momento. Pero incluso ella cayó. Y ante el mundo entero surgió la pregunta, ¿qué hacer con el Imperio Otomano? Muchos historiadores creen que, si hubiera querido, Mustafa Kemal podría haber proclamado la resurrección del Imperio Otomano. Y quién sabe qué habría pasado después. Pero el problema es que en ese momento, los turcos ya no querían la restauración del imperio. Los veían como traidores, que primero llevaron a la nación a un conflicto innecesario y luego se quedaron mirando mientras el país se desmembraba. Así que Kemal optó por otro camino, el de una reconstrucción total del Estado, la separación de la Iglesia, la implementación de leyes progresistas y la industrialización. A la conferencia de Lausana en noviembre de 1922, Mustafa llegó como el unificador del país, con un ejército sólido detrás y, además, con la URSS como aliado y casi el apoyo monolítico de su pueblo. El Tratado de Sèvres fue reemplazado por un Tratado de Lausana mucho más favorable. De acuerdo con él, la integridad territorial del nuevo Estado turco se mantenía. Turquía fue reconocida como sucesora del Imperio Otomano y se comprometió a pagar sus deudas. Pero a cambio, le devolvieron los estrechos y todos los derechos comerciales previos. Sin embargo, sin Egipto, Arabia, Siria, Palestina y otras regiones, sobre las cuales Mustafa Kemal reclamaba derechos. El 24 de julio de 1923 se firmó el tratado, y esta fecha se considera la muerte del Imperio Otomano. Como ahora puedes entender, el imperio, por un lado, pudo haberse mantenido, y por otro, podría haber dejado de existir por completo. Esto nos recuerda lo frágil que es la historia humana y cómo una serie de casualidades puede cambiar el curso de los eventos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Imperio Otomano podría haberse mantenido si hubiese tomado otras decisiones a principios del siglo XX? Déjanos tu opinión en los comentarios, es un tema muy interesante para discutir. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este vídeo con tus amigos. Nos vemos en nuevas historias. Osmanin Ertuğrul, fundador del Imperio Otomano y su importancia en la historia. Osmanin Ertuğrul es el gran fundador del Imperio Otomano y una de las figuras más significativas de la historia del mundo musulmán. Nació hacia 1258, en una época en que el mundo estaba sumido en la inestabilidad y en una tormenta de cambios políticos. Muchos estados y dinastías, entre ellos los selyúcidas, estaban en decadencia y se veían amenazados por los mongoles, que arrasaban todo a su paso. Osman se convirtió no solo en el símbolo de una nueva era, sino también en el fundador de una gran dinastía que gobernaría una gran parte del mundo durante casi 6 siglos. Los primeros años de Osman nació en una época en la que el estado selyúcida, situado en las fronteras de Europa Oriental y Asia, estaba en declive. Con las luchas internas por el poder, el debilitamiento de la autoridad central y la amenaza de los mongoles, Osman y su clan, la tribu Kayi, encontraron la oportunidad de utilizar la situación a su favor. Comenzaron a apoderarse activamente de territorios en la frontera con Bizancio, que se convirtieron en la base del futuro estado. Al ser hijo de Ertuğrul, el jefe de la tribu Kaya, Osman heredó sus cargos, pero él mismo demostró una asombrosa previsión y capacidad para aprovechar las oportunidades políticas y militares. A diferencia de sus predecesores, que se limitaron a las conquistas locales, Osman empezó inmediatamente a pensar de forma global, dándose cuenta de que había que crear un estado poderoso y estable para que su pueblo prosperara. Cabe señalar que Osman hizo gala de una estrategia extraordinaria en las primeras etapas de su vida, cuando aún no disponía de recursos importantes. Fue capaz de unir bajo su dominio a diversas facciones, entre ellas turcos, árabes y bizantinos. Esta combinación de destreza militar y capacidad para la estrategia política distinguiría su reinado.
El surgimiento del Estado otomano desde el momento de su reinado, Osmán se centró en expandir sus territorios, consolidar el poder político y establecer la institución del Islam como eje central del nuevo Estado. El principal objetivo de su gobierno no era solo la conquista de tierras, sino también la defensa del mundo musulmán frente a las amenazas externas, principalmente de mongoles y bizantinos. Uno de los pasos más importantes hacia la creación del Imperio Otomano fue la conquista de numerosas fortalezas que antes parecían inexpugnables. La astucia estratégica de Osmán le permitió ganar las batallas que decidieron el destino del futuro Estado. Cada conquista fue el resultado no solo de la fuerza militar, sino también de una diplomacia competente, ya que Osmán atrajo a muchas nacionalidades a su causa, no obligándolas a aceptar el Islam por la fuerza, sino utilizando el atractivo de la cultura y la ideología musulmanas. Osmán fue el primero capaz de establecer relaciones diplomáticas con varias potencias importantes como Egipto, Siria e incluso Bizancio. A pesar de su agresividad militar, comprendió la importancia de las alianzas, lo que le permitió estabilizar su posición durante los primeros años de su reinado. La influencia de Osmán en la formación del Imperio Otomano, cuando Osmán se convirtió en el gobernante de su tribu y de los territorios que había conquistado como legado de su padre, tomó importantes decisiones que se convirtieron en la base del establecimiento del futuro Imperio Otomano. En primer lugar, se centró en consolidar sus territorios y atraer a diferentes pueblos a su causa, incluidos turcos, árabes e incluso algunos bizantinos. Lo importante para él no era solo la conquista militar, sino también el establecimiento de la estabilidad en las tierras conquistadas. Osmán hizo gala de un pensamiento estratégico, creando un eficaz sistema de mando y organizando su ejército para que pudiera luchar con éxito en una gran variedad de entornos. Por ejemplo, el ejército de Osmán fue uno de los primeros en utilizar ampliamente la caballería pesada y los vehículos de asedio, lo que le proporcionó una importante ventaja en los conflictos militares. Prestó especial atención al fortalecimiento de su posición en la frontera con Bizancio. Fue en esta región donde Osmán y sus sucesores lucharon más activamente, enfrentándose a poderosas fortalezas y ciudades fortificadas que permanecieron inexpugnables durante mucho tiempo. Cada asedio se convertía en un nuevo reto para el ejército otomano, pero cada vez adquirían más experiencia y confianza en sus capacidades. La guerra con Bizancio no fue solo una lucha por el territorio, sino también por la cultura y la religión. Osmán no solo buscaba expandir sus tierras, sino también establecer el Islam como la fe dominante en la región. Reformas sociales y relaciones con los pueblos de los territorios conquistados. Osmán no solo fue un guerrero, también demostró ser un reformador y diplomático. Su capacidad para encontrar puntos en común con los pueblos locales, incluso con los que no eran musulmanes, desempeñó un papel importante en la consolidación de su poder. Cuando conquistaba nuevos territorios, concedía a sus habitantes ciertos derechos y garantías de seguridad, lo que reducía enormemente la resistencia y aceleraba el proceso de islamización e integración de los territorios conquistados en el nuevo Estado. Un aspecto igualmente importante era su actitud hacia los pobres y necesitados. Él y su familia organizaban a menudo actos benéficos, proporcionando a los pobres comida y otros bienes necesarios. Según las leyendas, Osmán organizó en muchas ocasiones banquetes para los pobres, en los que se servía comida a todos los asistentes. Esta fue una parte importante de su gobierno y contribuyó a reforzar su autoridad entre el pueblo. Además, Osmán luchó activamente contra la corrupción entre los funcionarios locales y se esforzó por establecer una administración justa. Sus sentencias en los tribunales se basaban siempre en los principios de imparcialidad y respeto a los derechos de todos, independientemente de su etnia o creencias religiosas. Esto reforzó su credibilidad ante musulmanes y no musulmanes. El papel de Osmán en la formación del ejército otomano. El ejército de Osmán fue uno de los mecanismos militares más eficaces de su época. Fue el primero en darse cuenta de la importancia de contar con un ejército permanente que pudiera responder rápidamente a las amenazas, así como librar largos asedios y batallas. Durante su reinado, el ejército se dividió en varias unidades, cada una responsable de una parte diferente del esfuerzo bélico. Se hizo especial hincapié en la inteligencia y la estrategia, lo que permitió a los otomanos utilizar con éxito tácticas de sorpresa y maniobra. Una de las innovaciones más importantes del ejército de Osmán fue el uso de tropas de élite, los jenízaros, que se convirtieron no solo en una fuerza militar, sino también en una importante herramienta para mantener el poder dentro del Estado. Los jenízaros fueron entrenados no solo como soldados, sino también como guardianes fiables del orden, lo que permitió a Osmán conservar el poder incluso en condiciones de inestabilidad.
Además, durante el reinado de Osmán, el ejército se convirtió en una de las instituciones fundamentales para mantener la estabilidad interna. Osmán reformó activamente el ejército introduciendo nuevos métodos de entrenamiento, que permitieron al ejército luchar eficazmente contra oponentes mucho más fuertes. Así, el ejército otomano se hizo famoso por su disciplina, que desempeñó un papel clave en sus éxitos. Economía y comercio del Imperio Otomano. Osmán prestó especial atención al desarrollo económico de los territorios conquistados. Era consciente de la importancia de las rutas comerciales para fortalecer su imperio y satisfacer las necesidades de su pueblo. El control de las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo fue uno de los factores clave que contribuyeron a la prosperidad del Imperio Otomano. Un paso importante fue el establecimiento y desarrollo de importantes centros comerciales y artesanales dentro del imperio, que atrajeron a mercaderes de todo el mundo. Además, los otomanos fomentaron activamente la agricultura, que contribuyó a abastecer las necesidades internas y a estabilizar la economía. Los acuerdos comerciales con diversas naciones permitieron a los otomanos acceder a valiosos recursos como especias, plata y oro, lo que aumentó enormemente su poder financiero. Profecías y mitos sobre los otomanos. Había varias leyendas y mitos sobre Osmán entre la gente. Muchos creían que había sido elegido por el propio Alá para restaurar el califato islámico. Además, las leyendas islámicas decían que su ascensión al trono había sido predicha por los profetas. Algunos afirmaban que Osmán había sido elegido no solo como líder, sino también como símbolo de una nueva época en la que los musulmanes podrían por fin recuperar su poder e influencia en el mundo. Estos mitos sobre él inspiraron a los musulmanes de todo el Mediterráneo, y su nombre se convirtió en símbolo de justicia, honor y devoción a su fe. A diferencia de muchos otros gobernantes de la época, era respetado incluso entre sus enemigos porque siempre mantuvo la honestidad y la equidad en sus decisiones. La gran personalidad de Osmán ibn Ertugrul no es solo una historia de conquistas y luchas de poder. Su vida y su gobierno se convirtieron en los cimientos de todo el Imperio Otomano, que sobrevivió muchos siglos y dejó una huella indeleble en la historia del mundo. El ejemplo de Osmán demuestra lo importantes que son la justicia, la sabiduría y la capacidad de trabajar con el pueblo, lo importante que es combinar el arte de la guerra con elevados principios morales. ¿Qué opinas sobre el gobierno de Osmán y su impacto en la historia? ¿Cuál crees que fue el principal punto fuerte de su personalidad? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides darnos un like si te ha gustado este vídeo y suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios. El Imperio Otomano es uno de los más enigmáticos e infravalorados de la historia mundial. Duró más que los imperios británico y español, y sin embargo, a menudo se percibe como un estado débil y condenado al fracaso. Pero, ¿es realmente así, o nos hemos convertido en víctimas de estereotipos históricos? Por cierto, si le interesan estos matices históricos, no deje de suscribirse al canal. Aquí encontrará análisis en profundidad, hechos fascinantes y giros inesperados de los acontecimientos. Y ahora, empecemos. En los próximos minutos les esperan, la repetición de Constantinopla a la inversa, la derrota más vergonzosa de la Entente y la historia de cómo la Turquía moderna podría no existir si una reunión en Suiza hubiera salido de otra manera. Pónganse cómodos y no perderemos el tiempo. Ya hemos tratado las razones y la cronología de la caída del Imperio Otomano en vídeos anteriores, que encontrará en los enlaces de la descripción. Ahora iremos directamente a 1914. No es ningún secreto que la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento fatal para el Imperio Otomano. En los libros de texto posteriores se escribió mucho sobre el hecho de que el destino de los otomanos estaba predeterminado, estaban atrasados, y todo eso. Pero este es un ejemplo clásico de la historia escrita por los vencedores. A posteriori, es fácil argumentar inteligentemente sobre la inevitabilidad de la catástrofe. Pero, ¿se sintió esta catástrofe en 1914? A primera vista, bastante. En 1829, el Imperio ruso tomó Georgia y parte de Armenia. En 1830, con el apoyo de la misma Rusia, Grecia se independiza. En 1878, como resultado de otra guerra ruso-turca perdida, el Imperio Otomano pierde Rumanía, Serbia y Bulgaria. En 1881, Túnez y Fez se separan, y un año después, Egipto. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano se encuentra encerrado en Oriente Próximo. Parece sombrío, ¿no?
pero el imperio todavía tenía 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio bajo su control. Es como Alemania, Francia e Italia juntas, más Grecia. Económicamente, a precios de 1990, el PIB del Imperio Otomano era de $1.100 por persona, el doble que el de India, Egipto o Irán. Europa, por supuesto, iba por delante. Pero el mismo Imperio ruso tenía un PIB de $1.400 por persona. La diferencia, convendrán ustedes, no es tan catastrófica. Resumiendo, podemos decir, el Imperio Otomano perdió el estatus de superpotencia mundial, pero siguió siendo una superpotencia regional, ya que no tenía igual en Oriente Próximo. La historia conoce muchos ejemplos de estados que escaparon de situaciones mucho peores. Por ejemplo, Bizancio, que fue destruida 5 veces pero se levantó una y otra vez. O el propio Imperio Otomano. Sí. Después de todo, también estuvo al borde del abismo en el siglo XV. Apenas 100 años después de su fundación, en 1402, los otomanos sufrieron una aplastante derrota a manos de los timúridas y del legendario Tamerlán. Y la culminación fue la batalla de Angora, tras la cual el Imperio Otomano perdió toda Asia Menor y los Balcanes y durante 11 años se desintegró por completo. Si no se hubiera rearmado, los libros de texto también habrían escrito sobre su inevitable colapso. Pero lo hizo, y se hizo más fuerte que nunca. Lo mismo puede decirse de China, que a finales del siglo XIX y principios del XX era casi una copia del Imperio Otomano. También era una semicolonia de los imperialistas europeos, y de alguna manera se las arreglaron. ¿Qué tuvieron que hacer los otomanos en 1914 para sobrevivir? Al menos, no entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. Rara vez se menciona, pero el Imperio Otomano en principio no quería entrar en guerra, simplemente porque había perdido la guerra un año antes contra la Unión Balcánica, y un año antes contra Italia. Perder contra un país que a su vez había perdido contra Etiopía era un poco exagerado. La mayoría de la población otomana comprendía las desventajas de participar en la Primera Guerra Mundial. El embajador turco en Rusia, Fahrettin Bey, por ejemplo, gritaba que los pueblos musulmanes del Imperio ruso no apoyarían a Turquía, sino que se opondrían a ella en las primeras filas. La Entente, por su parte, se hizo famosa por defender al Imperio Otomano contra Rusia en la Guerra de Crimea. No por la bondad de sus corazones, por supuesto. El Egipto antes mencionado, Gran Bretaña ya lo había tomado. Y aquí está la manzana de la discordia: los otomanos intentaron negociar con la Entente en 1913 y 1914, pero la Entente nunca aceptó garantizar la integridad del Imperio Otomano después de la guerra. Al mismo tiempo, Alemania, en busca de aliados, ayudó activamente a los otomanos durante todo el final del siglo XIX. Prácticamente todo el cuerpo de oficiales del imperio fue entrenado por los alemanes. Sin embargo, los dirigentes del Imperio Otomano seguían siendo conscientes de que Alemania los utilizaba como fuerza auxiliar. Aquí tuvimos que elegir entre dos sillas, ninguna de las cuales era cómoda. Aquí, al parecer, los diplomáticos, a los que se paga mucho dinero por su capacidad de maniobra en situaciones difíciles, tenían que demostrar su valía. Pero el Imperio Otomano no funcionó así. El ministro de la guerra, Enver Paşa, y el triunvirato de dirigentes de los jóvenes turcos apostaron por Alemania y entraron en la Primera Guerra Mundial, que obviamente perdieron, cometiendo muchos errores dentro del país. Sin embargo, tampoco hay que subestimar aquí al Imperio Otomano. En 1918, tras la retirada del Imperio ruso de la guerra, el Imperio Otomano, sin mucha resistencia, volvió a sus posiciones de antes de la guerra en solo 6 semanas. Y el fracaso del desembarco de la Entente en Estambul en 1915 pasó a los libros de texto como un ejemplo de subestimación del enemigo, que costó a Gran Bretaña 1/3 de bajas. Además, ni siquiera la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial se debió a la actuación de sus tropas. Esencialmente mantuvieron sus posiciones de antes de la guerra, y en algunos lugares incluso las conquistaron. Los otomanos fueron rematados por las derrotas de sus aliados. Cuando los Balcanes quedaron bajo el control de la Entente, a Alemania se le cortó el paso y la propia Alemania ya había empezado a buscar la manera de hacer las paces por separado. Así que el Imperio Otomano comenzó a derrumbarse, perdiendo su condición de Estado. Tanto es así que las potencias de la Entente consideraron la opción de que el Estado, que databa del Imperio Otomano, dejara de existir del todo.
Sobre el papel, el Estado seguía existiendo, pero en 1920 los otomanos habían perdido el control sobre todas las partes del imperio, incluida Constantinopla. Todo el país estaba ocupado por las tropas de la Entente, que planeaban utilizar sus territorios como trampolín para intervenir en la joven URSS. Esta historia merece un vídeo aparte. En cuanto al Imperio Otomano, estaba previsto que su destino se decidiera definitivamente en el Tratado de Sèvres. Si piensa que el Tratado de Versalles fue una servidumbre para Alemania, prepárese para sorprenderse. Según el Tratado de Sèvres, todo el oeste del Imperio Otomano pasó a Grecia. Constantinopla quedó bajo administración internacional. Kurdistán y otras regiones se convertían en estados independientes. Y la guinda del pastel era que 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio pasaban a estar bajo el control de Francia y Gran Bretaña. ¿Y dónde está el Imperio Otomano, Turquía o cualquier estado sucesor? En ninguna parte. El sultán se sentó en una pequeña ciudad y firmó los papeles de las administraciones coloniales. Y ahí se acabó todo. No es difícil adivinar cómo reaccionaron ante esto los otomanos de a pie. La situación, irónicamente, recordaba en cierto modo a la caída de Bizancio, que al final también se quedó con un trozo de tierra. Como en el caso de Alemania, la Entente se extralimitó claramente. De hecho, colapsó el Estado, olvidándose de la existencia del núcleo nacional en el Imperio Otomano, los turcos. Fueron ellos, liderados por Mustafa Kemal, quienes salieron a escena. Rechazaron el Tratado de Sèvres y, en su lugar, Kemal formó el primer gobierno turco en el verano de 1919, uniendo a los dispares independentistas y lanzando una guerra contra la Entente que pasó a la historia como la Guerra de Independencia Turca. La Entente respondió inmediatamente reforzando la ocupación en Constantinopla y sellando el estrecho. Sin embargo, Kemal encontró un aliado inesperado pero lógico, la URSS, a la que Mustafa ofreció inmediatamente establecer relaciones diplomáticas y luchar conjuntamente contra el imperialismo. En 1920, Turquía recibió una avalancha de oro y municiones de los bolcheviques. Más de la mitad de la munición utilizada por los independentistas turcos se fabricaba en la URSS. Y los submarinos soviéticos servían de reconocimiento y mensajeros para mensajes especialmente importantes. El propio Mustafa Kemal luchó principalmente con los griegos y los franceses. Formaban la columna vertebral de las fuerzas de la Entente, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos se dedicaban a patrullar y suministrar municiones. El 23 de agosto de 1921 tuvo lugar la batalla decisiva por Ankara, en la que el ejército griego avanzaba frente a los turcos a la defensiva. Su número se redujo a la mitad y los griegos tenían una ventaja de 10 veces el número de aviones. Sin embargo, tras un mes de combates, el ejército griego comenzó a retroceder, y el 26 de agosto de 1922 comenzó la Gran Ofensiva Turca, una de las fechas clave en la historia de Turquía. En septiembre, la parte continental del país había sido completamente liberada, y el 11 de octubre se firmó un armisticio. Poco después se firmó un armisticio con Francia, que se aferró hasta el final a su zona de control en Siria. Pero también cayó. Y el mundo se enfrentó a la pregunta, ¿qué hacer con el Imperio Otomano? Muchos historiadores creen que si Mustafa Kemal hubiera querido, podría proclamar fácilmente su resurgimiento. Y quién sabe qué habría pasado después. Pero el problema es que ni siquiera los propios turcos estaban interesados en revivir el imperio en aquella época. Veían a los sultanes como traidores que primero arrastraron al pueblo a un conflicto desfavorable y luego asistieron en silencio a la partición del país. Por ello, Kemal eligió un camino diferente, una reestructuración completa del Estado, la separación de la Iglesia y el Estado, la introducción de normas jurídicas progresistas y la industrialización. Mustafa Kemal llegó a la conferencia de Lausana en noviembre de 1922 como el unificador del país, con un poderoso ejército a sus espaldas, así como el apoyo de la URSS y el respaldo casi unánime de su pueblo. El Tratado de Sèvres fue sustituido por el Tratado de Lausana, mucho más leal. Preservaba la integridad territorial del nuevo Estado turco. Turquía fue reconocida como sucesora legal del Imperio Otomano y asumió sus deudas. Pero a cambio se le devolvían los estrechos y todos los derechos comerciales preexistentes. Sin embargo, sin Egipto, Arabia, Siria, Palestina y otros territorios que reclamaba Mustafa Kemal. El 24 de julio de 1923 se firmó el tratado, y esta fecha se considera la de la caída definitiva del Imperio Otomano.
Como ahora te das cuenta, por un lado podría haber sobrevivido y, por otro, podría haber desaparecido por completo. Esto nos recuerda una vez más lo frágil que es la historia de la humanidad y lo accidentada que es. Cree que el Imperio Otomano podría haber sobrevivido si hubiera tomado decisiones diferentes a principios del siglo XX. Escribe tu opinión en los comentarios, es un tema realmente interesante para debatir. Si te ha gustado el vídeo, pon un like, suscríbete al canal y comparte este tema con tus amigos. Nos vemos en nuevas historias.